Gracias a Manuel y a Carmelita por la invitación a estar en Zona C. Es la segunda vez que estoy y me parece un espacio absolutamente afortunado. Yo ahorita me voy a parar porque me cuesta estar acá como sentada, y me siento extraña, pero digamos quería comenzar la charla comentándoles algo, es como, creo que es como la entrada, y es que en este momento dos amigas que llegaron acá me recordaron que hay una convocatoria abierta para un evento que se va a hacer en el Jardín Botánico al comienzo del semestre entrante. Entonces ricos si se meten en la página del Jardín Botánico y de repente se apuntan a participar con un. Bien, eh, un segundito, cuadramos un poquito la iluminación y ya arrancamos. Bien, muchas gracias. Entonces, este proyecto tiene que ver con varias como líneas de investigación que yo vengo trabajando. Eh, y una de ellas tiene que ver con esta pregunta. Yo creo que es una pregunta que tiene que ver con una gran incomodidad y una gran angustia. Creo que eh, cada vez lo veo más ampliado el número de personas a las que nos preocupa enormemente lo que está pasando con el planeta. Y digamos que una de las inquietudes que me viene perturbando hace varios años y que he trabajado, digamos, en el Diplomado de Teorías del Arte Contemporáneo, he trabajado en varias exposiciones, entre otras acompañada sobre todo de dos artistas que me interesan mucho, que es Eulalia Valdenebro y María Buenaventura, tiene que ver con la autoadjudicación que se hace el humano de tener la legitimidad de ser el centro de atención, el centro de las garantías, el centro de los derechos, en términos de sus relaciones con la biosfera, con una cantidad de otros seres vivos. Digamos que entonces parte de mi malestar tiene que ver con lo que se llama el humanismo, una palabrota muy grande. En algunas, desde ciertas definiciones me declararía, digamos, antihumanista. Otras definiciones de repente dirían, se habla de poshumanismo. No estoy segura cuál sería el término, pero ciertamente es un término que debate profundamente el antropocentrismo, y yo creo que este es el centro de esta charla. Creo que la charla tiene como diferentes ejes, no es plan, no es como, no, ¿cómo decirle? Es no homogénea, entonces es posible que ustedes vayan a sentirle esas texturas extrañas
y me parece que eso no me preocupa, eso así debe ser. Y entonces yo había puesto ese nombre, ¿no? Uno le pone nombres y esos nombres van cambiando, se mueven, una gran división, humanos y no humanos. Y seguramente tiene que ver entonces con esta disputa o esa impugnación a la idea de una mirada antropocéntrica centrada entonces en el humano. Y quisiera comenzar con esto. Había dos libros también que les quería presentar. Uno de ellos es un libro de comienzos de la década de los 90 que realmente yo aprecio mucho. Se llama Forest, The Shadow of Civilization, o Bosques, La sombra de la civilización. Él se llama Robert Polk Harrison. Está publicado desde Estados Unidos y desde la Universidad de Chicago. Es un texto increíble que maneja tránsitos en diferentes momentos, en diferentes épocas. Es una genealogía de la relación entre humanos y bosques. Es una genealogía realmente impresionante. Yo conocí ese libro gracias a Margarita Serge, que muy generosamente me lo mencionó como uno de esos textos que se le quedaron por fuera en la bibliografía del otro lado de la nación, que es un libro que también le recomiendo. Y ese otro está recién sacado, es una compilación de diferentes autores, varios de ellos son de universidades españolas. Se llama Pueblos Indígenas, Diversidad Cultural y Justicia Ambiental, un estudio de las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia. Antonio Pigrau Solé es el editor. Entonces, digamos que les doy mis fichas, les estoy dando mis haces, les estoy diciendo cómo vamos a proceder. Voy a ir como un poco, creo que a prisa, porque son muchas diapositivas. En algunas me voy a tener, otras las voy a pasar, digamos, con cierta premura, con cierta agilidad. Entonces arranco con esto pensando en Paul Harrison y en algo que a mí me deslumbró cuando leí ese libro, y es que desde dónde viene la ideología antropocentrista, o sea, a dónde hay que perseguirla. Y yo me fui para atrás, y creo que me quedaría allí, con Gilgamesh, con ese poema que inaugura, digamos, la escritura. Ya aparece un combate en el marco del cual se hace una oposición binaria, que también esta charla tiene que ver con ese binarismo, esa charla tiene que ver con el enfrentamiento, que me parece impresionantemente doloroso y aterrador, como una vía que se muestra equivocada, y es el enfrentamiento humano, naturaleza, sociedad, naturaleza, cultura, naturaleza. Ese binario, en esas tres combinaciones, usted lo van a encontrar en miles de libros de Occidente, por lo menos. Y digamos que aquí solamente quisiera recordar cómo este héroe, porque es un héroe, cuál es la heroicidad que él acomete. Y pues realmente es bastante estremecedor cuando uno cae en cuenta. La heroicidad que él acomete es acabar con un bosque, talar los árboles, hacer que los troncos bajen por el río. Y claro, esto tiene que ver con en una imagen, digamos, como espejeante. Lo que sale al otro lado es una ciudad que crece, es una ciudad que se ensancha. Entonces, me parece que con eso quería comenzar. Y también quería comenzar con esta pieza. Muchas de estas piezas yo las estoy leyendo, es mi mirada, no tiene nada que ver ni con qué diga el artista o qué declaraciones hagan otros autores, es la forma como yo estoy mirando, y eso me parece también importante explicitarlo. Soy Giuseppe Pennone. Esta es una pieza en la cual ustedes están viendo muy bien allí. Se ha colocado unos lentes de espejo, y digamos que me interesaba mucho lo que pasaba allí en esta imagen, en la cual de alguna manera se hacía tan hermético entrar a esa metáfora de los ojos son el espejo del alma, ¿cierto?
es tan espejo que simplemente no hay penetración, no se puede entrar, no se puede entender ese sujeto, ni su punto de vista. Y con esta idea de ocultar o de no mostrar el punto de vista o el sesgo, quería también entrar a trabajar esta charla. Hay una noción que diferentes autores van a trabajar, Santiago Castro Gómez la llama la ibris del punto cero, Donna Haraway la va a llamar la mirada de la ciencia, que es una mirada sin lugar o una mirada sin ubicación y sin cuerpo, que me gusta mucho pensarla metaforizada en esta pieza de Giuseppe Pennone, y es el humano, una de las dispositivos o estrategias increíblemente astutas que optó por elegir, era mirar el mundo, mirar lo otro, mirar la naturaleza, mirar el territorio, mirar el paisaje, la geografía, sin delatar cuáles eran sus agendas, cuál era su punto de vista y cuál era su perspectiva. Bien. Esto que viene son unos fragmentos de varios textos de Donna Haraway. A mí ella realmente me parece fundamental para el pensamiento contemporáneo, y el pensamiento de los feminismos me parece absolutamente central. Para los que no lo tienen en la mente, ella es bióloga de formación. Cuando ella se supone que debe estar metida dentro de un cubículo y en un laboratorio, ella se desesperó y dijo, no, yo no quiero estar en un laboratorio, a mí me interesa la vida. Y ella va a hacer un trabajo increíble en torno a primates, y así va a empezar la carrera de Donna Haraway. Y la pregunta acá es fundamental. Ella le pregunta a la ciencia, ¿usted desde dónde mira? ¿Usted por qué no define su mirada? ¿Por qué usted dice que la mirada es subjetiva? ¿Usted por qué dice y plantea que su mirada es certera, que tiene certidumbre, que está hablando una verdad, que tiene una cantidad de argumentos probatorios que no se pueden deslizar o que no se pueden matizar? Y lo primero que ella va a decir es, esa mirada objetiva de la ciencia es una gran mentira, es una mentira peligrosísima. Por lo que yo voto es por una mirada que primero que todo explicite que es subjetiva, incorporada, ella usa ese término, o sea que está metida dentro de un cuerpo, metida dentro de un género, metida dentro de un territorio, metida dentro de una etnia, de una cultura, de una persona que pertenece a una región y que pertenece a una cantidad, digamos, de especificidades que hacen que sea muy singular su discurso o la forma como mira. Entonces, solo una perspectiva parcial produce una visión objetiva. Es interesante eso. O sea, ante la opción que ella ve, que es la retórica falsa de la ciencia, así diría ella en la década de los 60, cuando está haciendo estas primeras investigaciones, hay que oponer una mirada ubicada dentro de un cuerpo, una mirada que de repente lo primero que declare es que es totalmente sesgada. Y en términos de que sea sesgada y parcial, eventualmente se la puede denominar, entre comillas, por lo menos objetiva, si se quisiese todavía encariñadamente usar ese término. Y digamos, voy a leer algunas de estas citas. Todas las narrativas occidentales sobre la objetividad son alegorías de las ideologías gobernantes. De nuevo pensando en Santiago Castro Gómez, o sea, se trata de emitir ideologías, de emitir certidumbres, de emitir sesgos, pero sin mostrar la agenda, sin mostrar y sin hacer evidente desde dónde viene eso. De las relaciones de aquello que denominamos mente y cuerpo, distancia y responsabilidad. Y ahí ella empieza a trabajar, digamos, unos pares binarios, que gente como Derrida o gente como Judith Butler o gente como los autores que giran alrededor de colonialidad, poscolonialidad, van a trabajar estos pares binarios antinómicos que finalmente provienen de las exploraciones de Lévi-Strauss, leyendo a Ferdinand de Saussure. La objetividad feminista sobre locaciones limitadas y conocimientos situados. Ahí es cuando ella empieza a hablar de un conocimiento situado, de un conocimiento incorporado, de un conocimiento que tiene una perspectiva muy, muy precisa. Haraway dice haber aprendido esto, el conocimiento brindado por su perro. Para mí esto es fundamental.
se hace esas preguntas pensando en su perro y en pensar cómo ve él, cómo ve el mundo. Cuando uno empezaba la carrera, me acuerdo cuando hablábamos de Belflin, que hablábamos de la teoría de la empatía. Y siempre la teoría de la empatía hablaba de humanos entre humanos, póngase en mis zapatos y ese tipo de frases. Pero ella dice, no, yo quiero ver es cómo ve mi perro. Y me interesa ver cómo ve un primate. Y me interesa en esa medida también ver cómo ve ese primate de pulgar oponible, porque es otro animal más y es otro personaje, otro ser vivo en esa biosfera. Entonces, por otro lado, me parece que es muy importante en términos políticos, les traje por eso esta foto, en términos políticos me parece fundamental el gesto de ella. Ella es una académica extraordinaria, creo que marca totalmente, digamos, las últimas décadas, perdón. Y pues la foto académica que ustedes le encuentran es esto, es ella con sus perros, ella con 2 perros, ella con un perro. Ahí yo ya veo un cambio, un giro absoluto en términos de cómo yo me planteo como sujeto ante el mundo. Ella es un ser que tiene amistades, y una de sus amistades es con otros seres que son peludos y son cuadrúpedos. Digo eso porque además en una ocasión en una clase estábamos con un estudiante de intercambio argentino que decía, no, Donna Haraway después de que habló de minas antipersona ahora se volvió súper burguesa, ahora habla de mascotas. Y era como, wow, es que no, uy, eso ya no es profundo, eso ya no es serio, nada académico. Y creo que de nuevo es una postura bien radical y bien fuerte de decir a mí me interesa lo vivo, y lo vivo no son solamente los humanos, y eso tiene que permear la academia. Entonces me devuelvo un segundito. Relativismo y totalización son buenos trucos que prometen visión desde todas partes y desde ninguna parte. Otra vez la ibris del punto cero, o sea, esta imagen divina, que es la imagen de la perspectiva para los que están aquí de artes, es precisamente la imagen, es el ojo del cubo perspéctico. Mitos comunes en la retórica que rodea la ciencia, es precisamente en las políticas y epistemologías de perspectivas parciales, que es la que ella está apostando por tener, que la posibilidad de investigaciones objetivas, sostenidas y racionalistas existe. Y digamos que uno de los textos, realmente para mí es muy importante este texto, sé que no lo van a traducir, yo no creo, es un texto gigantesco, increíble, que le cambia la vida, entre otros a los primatólogos que la detestaron, porque pues ella no es primatóloga, y una de las cosas que les dijo es ustedes cuando están viendo a los primates están juzgando como humanos a los primates y están antropomorfizando su cultura de primate. Bien, entonces les dejo esta cita porque no es muy conocida, o sea, lo que es súper conocido de ella es el manifiesto Cyborg, y esto en cambio queda un poquito en el atrás de ella, es el comienzo de su carrera académica, y con ella, digamos, de la mano de ella y de sus perros, arranco. Bien, a mí esta pieza me impresiona mucho. Esto es Blake y esto es El Señor de los Días. Es una imagen, es perfecta, me parece que es toda una declaración, es un dios antropomorfizado con una herramienta absolutamente racionalista que está produciendo, digamos, la conformación del planeta. Creo que esta imagen es una imagen que construye, por ejemplo, la visión ilustrada de lo que es el humano. La visión es hacia atrás, eso está leyendo un atrás en el tiempo, desde el cual de alguna manera se produce todo un relato, un imaginario, una iconografía que sustenta ese mito de la inobjetabilidad, de la legitimidad y supremacía del humano por sobre el planeta. Bien, y esto también es Blake y esto es Newton, y me encanta también, parece que todo tiene que ver. Ups.
sé qué hice, a ver, es que quería encontrar el puntero y creo que no lo encontré. Bien, es Newton y digamos los autores que han analizado mucho a Blake, una de las cosas que encuentran como muy sorprendentes y terriblemente amargas en cierto sentido es este sujeto embelesado, ensimismado en esta geometría, en estas codificaciones, en este pequeño pedacito de papel, y de ahí un mundo entero, absolutamente complejo, infinito, encima del cual él está sentado, desde luego el cual ignora absolutamente, de hecho ignora también su fortaleza física, o sea, esto es como un atleta, pero lo único que está usando son 2 o 3 dedos de sus manos, y eso me parece que es también parte de esa narrativa ilustrada y de esa narrativa moderna. Entonces, otro elemento que va a tener que ver con lo que yo voy a estar diciendo es, esto es un discurso muy fuertemente central y necesario, diría uno, para los relatos de la modernidad, para los relatos de la ilustración y desde luego para los relatos, por ejemplo, del capitalismo industrial o del capitalismo corporativo o del capitalismo posfordista. Friedrich, dominio desde la mirada, eso es algo que le importa mucho a Donna Haraway, o sea, cómo desde la mirada se hace un gobierno del mundo. Y traía dos imágenes, una de ellas de Michelangelo Pistoletto, que me parece que muy aguda y muy astutamente está mostrando parte de esta tensión, de estas tensiones humanos, no humanos. Esta es una instalación en la que ha tomado una réplica en cemento de una pieza muy, muy importante romana. Es un orador y esta mirada, digamos, anonadada, donde ese sujeto se mira a sí mismo, se habla a sí mismo. Es un poco el planteamiento de lo que han hecho los humanos a lo largo de los siglos. Los humanos hablan con ellos, regimentan entre sí, producen legislaciones, intervienen, invaden, exploran, explotan, nominan, definen, taxonomizan, matan, dan vida, recrean, transforman, intervienen, siempre en diálogo, en una especie de diálogo solipsista, enajenado, de una manera muy, muy extraña, invisibilizando todo lo que hay a su alrededor. Eso me parece que es una capacidad sorprendente del humano. Y no hay animales, no hay perros, no hay pasto, no hay moscos, o sea, lo único que importan son los humanos, y uno lo oye todos los días. Ustedes cojan un periódico, digamos, el antropocentrismo de un periódico realmente a mí me parece peor que escalofriante, porque es que no se dan cuenta. Están hablando de un terreno lleno de chigüiros muertos, y lo único que hablan es de que va a haber escasez de carne el próximo mes para las ciudades cercanas a los lugares en el Casanare donde estaba pasando esta mortandad. Pero no parece que tengan ninguna importancia el chigüiro en sí o el río en sí. Y pues además, por cierto, es buenísimo para tapar porque es que está esa sequía sucediéndose en el Casanare, que precisamente tiene que ver con parte de los temas que yo quiero abordar. Esta es la pieza original, bueno, eso es un poco un chisme, simplemente otra instalación de esta misma, y me gusta mucho que el Povera haga esa remisión a la antigüedad clásica, a Grecia, a Roma, porque pues será también otro de los lugares nucleares desde los cuales se hereda un paradigma que parece que no debe hacerlo sentir a uno incómodo. De nuevo es el humano conversando con el humano, sin nada más. Allí este juego de perfección, este juego de escalas o este juego de idealidades del humano, sin nada, digamos, que polucione, que perturbe, ningún ruido que haya allí de por medio. Hace 2 años
me encontré investigando para una charla, yo me encontré con estas dos constituciones y yo quedé absolutamente sorprendida. Me parece también sorprendente que se hable tan poco de estas dos constituciones. Estoy hablando de la Constitución del Ecuador y la Constitución de Bolivia. En términos de política, uno debería decir, no hay ningún país en el planeta, ninguno, que haya tenido la visión, el coraje, la audacia, y no sé si hablar de ser visionario o de estar totalmente en el presente, como para proponer los cambios que hacen estas dos constituciones, la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia. Desde luego es objeto de investigaciones por parte de expertos. La del Ecuador es del 2008, la de Bolivia es un poco, pero es por mesecitos, ¿no? Más tarde, es del 2009. Y digamos que ambas tienen una palabra en una voz indígena, la una es del quechua, la otra es del aymara. En el caso de la del Ecuador, la palabra es sumac causai, pronuncio, no tengo ni idea cómo se pronuncia, así que pronuncio así. Eso quiere decir buen vivir, ahora hablamos un poco de eso. Y la de Bolivia es suma camaña, eso es del aymara, y quiere decir vivir bien. Son palabras muy cercanas, muy parecidas. Y digamos que ahí hay algo que de entrada es una intención que sorprende, y es ambas constituciones y los grupos que estuvieron en las mesas para redactarlas optaron por recoger una palabra que provenía de una lengua que no era hegemónica y que no era occidental. Parece que ahí hay algún sesgo que vamos a trabajar. Vamos a hablar un segundito de la ecuatoriana. La ecuatoriana, hay diferencias, hay puntos en cercanía. La de Ecuador es mucho más audaz y más atrevida, es tal vez más clara en una línea que la boliviana. 4 artículos de la Constitución ecuatoriana hablan de los derechos de la naturaleza. El artículo más transformador es el artículo 83, según el cual el respeto a los derechos de la naturaleza forma parte de las obligaciones constitucionales de los ecuatorianos. Y entonces yo pienso lo que pasa en el Casanare acá. Ayer fue divino, ayer estaba hablando con una persona, es un fotógrafo, era fotógrafo de guerra y ahora quiere hacer un proyecto sobre la sierra y lo que me decía de la sierra, yo no sé, uno tiene que ir y comprobarlo, pero me decía, mira, o sea, el grado de polución es aterrador. Los plásticos están por todas partes, ellos comen en utensilios de aluminio, que ustedes saben que son cancerígenos, no tienen agua potable y han olvidado sembrar, no saben hacer cerámica, comen guineos y yuca porque no tienen rosas, que a mí eso me sorprendió mucho. Y hay que revisarlo, pero eso me hizo sintonía. Ahorita hablaba con Natalia Kempowski, cuando Natalia Kempowski de Edmar Garcés y sus dos estudiantes que trabajaron con ellos me decían, los guayú ya no están tejiendo y no están haciendo esas piezas vernaculares de saber anciano, están haciendo piezas en papel maché para el carnaval más pegado. Están olvidando sus saberes. Y eso pasaba también cuando van al Amazonas, y en el Amazonas, por ejemplo, no encuentran que haya un saber en términos de la creación de la cerámica. Entonces, digamos que eso tiene que ver con estas preguntas sobre los derechos de la naturaleza. Tiene que ver también con los derechos de lo vivo, entre humanos y no humanos. Y lo sorprendente, de nuevo, es que estas dos constituciones están planteando eso. Un río tiene derechos.
tienen derechos los chigüiros, tiene derechos la sierra, tiene derecho a sobrevivir. La sierra tiene derecho a que no la acaben. En el trabajo de Caminos del Páramo con Eulalia, nosotras estamos trabajando eso. O sea, el páramo tiene derecho a vivir, no desde un punto de vista que podría denominarse ecologista conservador, que diría tiene derecho a vivir para que los seres humanos y la biodiversidad permita que la humanidad continúe. No, no es un tema de la humanidad, es un tema de lo vivo, es que lo vivo merece vivir, no es porque el ser humano sobreviva o no, y que por eso hay que mantener biodiverso el Amazonas. Y eso es un cambio absolutamente fundamental de perspectiva. Bien, este buen vivir o este vivir bien, esas dos palabras, en guaraní hay una también que tiene un sentido parecido, no son palabras viejas, o sea, eso no viene de atrás en el tiempo, son palabras de presencia reciente. Los estudiosos las han identificado como recientes en la lengua quechua y en la lengua aymara, y tiene que ver con una convivencia dialógica y respetuosa entre la biosfera. Y en ese sentido, digamos que la propuesta que sale de algunos de estos politólogos, sociólogos, antropólogos, ecologistas, es decir, está en ese momento emergiendo un giro, estamos habitando un giro. Ese giro es el giro biocéntrico, no estamos hablando entonces ya de antropocentrismo, sino hay una emergencia de una puja, de un debate, de una tensión, y yo creo, voy a usar una palabra mía, de una desesperación, de una necesidad ya inaplazable, como decía Michel Serres, si no hacemos algo allá, si no pasa algo ya, no, acuérdense que él hace un texto que se llama El contrato natural, si no se hace ya el contrato natural, no se puede hacer ya nada más. Eso se tiene que pellizcar usted ya. No hay tiempo. Los ríos ya no tienen tiempo. Entonces, vivir bien o el buen vivir es muy interesante porque no es vivir mejor, no es la idea capitalista de yo voy a acumular más, yo voy a tener más, es el capitalismo de la minería en Colombia, por ejemplo. Vamos a hacer excavaciones, eso que importa, las multinacionales recogiendo el territorio. Dirían algunos de estos autores, eso es el peor, ese sí que es el peor desastre que puede suceder, y son las multinacionales haciendo operaciones en todos los territorios, por ejemplo, del tercer mundo, del llamado tercer mundo. Bien, este otro artículo, el 33, derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Y de nuevo eso le incumbe es a los dos escenarios, a este lado lo humano, a este lado lo no humano. Y hablan de una serie de términos que me parece que quiero ponerlos aquí en la mesa, en una escena que parecería que no necesariamente sea esa, porque estamos hablando de arte, pero es que al arte le preocupan todos los escenarios dignos de ser pensados. Ellos hablan de justicia ambiental y de racismo ambiental, y me parece muy interesante plantearles de qué hablan ellos cuando hablan de racismo ambiental. El término racismo ambiental se refiere a los fenómenos que analiza y denuncia la desigualdad de las cargas y beneficios respecto de la comunidad negra en Estados Unidos. Por ejemplo, es un grupo de los años 90 y de 2000 en Norteamérica que verifica eso. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de nuevo de ambiente, estamos hablando de la biosfera. Y efectivamente, no sé, piensen ustedes ahora los problemas que hay en Buenaventura. Si ustedes viajan todo el tiempo lo van a detectar. De hecho, en los extramuros de Bogotá, digamos que el tema de higiene, el tema de cuidado, el tema de reciclaje, el tema de atención, por ejemplo, por las zonas verdes, etcétera. El tema de los tóxicos, más o menos se llevan a cabo en los centros
importantes habitacionales. Eso no pasa en las regiones, eso no pasa en los parques, eso no pasa en las periferias de las ciudades, y simplemente pensamos en Bogotá. Y efectivamente aquellos que terminan siendo más vulnerados, por ejemplo, son las minorías, entre ellas las minorías de desplazados, estoy pensando de nuevo en Bogotá, las minorías étnicas, por ejemplo, también. En países como Colombia, los sectores con mayor degradación y problemas ambientales tienen que ver, por ejemplo, con regiones con mayoría indígena o campesina. Esto tiene que ver con algo que para mí es muy importante, y es que esta ideología ilustrada, moderna, depredadora, me parece que está cruzada en el caso colombiano con un odio al campesino muy, muy acendrado. Creo que eso construye parte de lo que es este país. Es el caso de La Guajira, la Sierra Nevada, Santa Marta, esos dos ejemplos que les di. En Colombia el campesino es expoliado, invisibilizado, despojado, desalojado. Colombia es un país que odia al campesinado, lo odia estatalmente, lo odia desde el siglo XIX. No me voy para atrás, pero desde el siglo XIX parece ser parte de los regímenes del propio Estado. Eso se fundamenta parcialmente históricamente en un movimiento independentista que tuvo un carácter racializado, posteriormente una república racializada y en un final de siglo que también lo es. Y quería mostrar estas imágenes. Esto es del papel periódico ilustrado dirigido por Alberto Urdaneta. Me interesaban mucho estas piezas, estos son xilografías que muestran, es muy interesante porque en los mismos fichas técnicas no está claro, eso es un indígena, eso es un campesino, ¿no? Es un poco ambivalente. Realmente el indígena entraba a ser campesino, y un campesino precarizado que habitaba en los bordes de la ciudad. En el caso de Bogotá, quiero citar este ejemplo que a mí me impacta mucho. En 1850, según Germán Palacio y un grupo de historiadores ambientales que van a revisar la sabana de Bogotá, 1850 los cerros de Guadalupe y Monserrate no tienen árboles, no tienen vegetación. Han sido ya saqueados, trotas para conseguir madera. Las laderas de las montañas nuestras, una de las cosas bellísimas que tiene Bogotá son las montañas, están llenas de chircales. Entonces están las explotaciones, digamos, de tierra, están los chircales donde se están haciendo los ladrillos, pero por otro lado estaba la necesidad de conseguir leña para cocinar. Era uno de la fundamental herramienta para cocinar. Entonces estos son indios o campesinos leñeros que bajan del monte, han sido desplazados al monte por los grandes hacendados de la sabana de Bogotá. Las haciendas cruzaban toda la sabana hasta el occidente, desde los bordes y faldas de la montaña hasta occidente, dicen estos historiadores. Una de las formas de desplazar al campesino o al indígena de pequeñas propiedades fue el ganado. El ganado además ayuda a despichar las plantas nativas. Y digamos que ellos también ayudaron entonces a que este monte se volviera así. Esta es una pieza de 1906. Este personaje se llama Borrero Álvarez, es un pintor que me parece extraordinario, es uno de los grandes pintores de la escuela de paisajística. Y estos Monserrate y Guadalupe. Aquí no hay vegetación, no hay árboles. Los montes alrededor de Bogotá estaban llenos de orquídeas. Las orquídeas fascinaron a Inglaterra. Eso fue una de las producciones y una de las cosas que se depredaron rápidamente. Entonces, esto en 1906 es un paisaje de Borrero, de los alrededores de Bogotá. Interesante, me sucedió esta pieza, la puse en la mitad de una serie de fotografías en una exposición en la que les dio por invitar a curadores a que hicieran obra, y yo mostré un núcleo de fotografías muy bellas de un paisaje subiendo al Nevado del Tolima, y en la mitad estaba esto, y la gente no la vio. Yo nunca he visto un comentario sobre esta imagen, tiene otro par. Esta imagen del despojamiento y de la desnudez
parece no ofrecer, digamos, ningún interés. Y por otro lado, esto también es borrero, se llama Vacas. Lo quiero traer a cuento también por eso mismo, ¿no? Miren el sendero, es que no sé acá cómo es que cuál es el botoncito del puntero, el del lado de acá. Me interesa que vean el terreno, eso ya no tiene casi capa de sotobosque. Ah, perfecto, sí, señala abajo, sí. Y digamos que aquí de repente hay unos arrayanes con una persona que es experto en botánica, estuvimos tratando de identificar qué árboles eran, aparentemente son esos, son arrayanes, o sea, hay algo de vegetación nativa todavía en esta pieza. En otras piezas del paisajismo de la sabana rápidamente voy a dejar de ver vegetación nativa, ya no va a haber en muchas de estas piezas entradas en la década del 10. ¿Cuál de los tres? Era el más fácil. Bien, bien, esto es Peña, que también lo asocio con esta pieza que proviene es de Greña, proviene del papel periódico ilustrado, ¿no? Es lo que va a suceder es esto, ¿no? Es el labriego jornalero trabajando en esas grandes haciendas de la sabana. Y a propósito de hablar del odio al campesinado, hay un fotógrafo de finales del 19 y comienzos del 20, absolutamente extraordinario, que es Benjamín de la Calle. Benjamín de la Calle tiene un grupo de fotografías de telón de fondo. Realmente es un gran retratista de estudio y un retratista que tenía su estudio en Medellín, al lado de la Plaza Mercado. Por allí pasaba toda la gente, por allá pasaban los hacendados, pasaban los jornaleros, pasaban las prostitutas, pasaban los payasos, pasaban toda suerte, digamos, de pelambres de individuos, y se hacían retratar. Y me quiero, digamos, señalar en esta pieza, y realmente traje tres, esta imagen embarazada, molesta, frágil de ese sujeto al que hay que taparle los pies porque está descalzo, eso es odioso. Sandra Pedraza, en un análisis que hace muy impresionante, dice que no había manuales de comportamiento para el campesino. El campesino en Colombia en el final del 19 no existe, ni siquiera se lo menciona. El final del 19 es Colombia, y sigue siéndolo. Colombia es un país de ciudades, Colombia es un país de ciudadano, y ser ciudadano no es ser campesino, eso es una antinomia. Y ser ciudadano, pues es ser criollo también, eso es muy importante, el tema de la racialización. Entonces, uno de los recursos de Benjamín de la Calle, que parece desesperado, es tapar esos pies descalzos, en ocasiones con estas macetas. En este caso, me parece que me interesaba como fotografía otro dato que es bastante particular del caso colombiano, no lo he visto en ninguno de los archivos de fotografías latinoamericanas, y es este dato que de alguna manera de lo que está hablando es de la frontera, está hablando de la valla, está hablando de la barda, de los límites entre unas haciendas y otras haciendas, está hablando de propiedad privada y está hablando de terratenentismo. Y bien, esta otra imagen me parece que es bastante conmovedora. Esto es una persona con los pies muy sucios de polvo, estamos hablando seguramente de una larga caminata, y de su hijo, que lo mismo se hacen retratar con mucha más soltura, con muchísimo más confianza, y que de nuevo, digamos, demuestran o ponen de manifiesto su no pertenencia a este ámbito, que es el que está retratado atrás, que parece ser mucho la descripción, por ejemplo, de estar sentado en el mirador de mi casa quinta. Las casas quintas empiezan a aparecer a finales del 19, por ejemplo, Chapinero empieza a conformarse, y en Medellín también.
Les hablaba de un movimiento norteamericano, Environmental Justice Movement, 80s y 90s, denuncian la acumulación de males ambientales entre los más desfavorecidos socialmente. Y de nuevo los más desfavorecidos incluye cruzando entonces esa frontera. La justicia ecológica se opone radicalmente a la noción de racismo ecológico. La justicia ecológica se refiere por una parte a comunidades humanas marginalizadas y contaminadas, pero también a las especies de plantas y animales depredadas o exterminadas. Esto tiene que ver con otro debate. De nuevo, al comienzo les alcanzaba a decir, muchos de los discursos ecologistas son antropocentrados y se ocupan y les interesa y les problematiza el medio ambiente en términos de lo que eso significa para la sostenibilidad y digamos para el futuro de lo humano. Precisamente el debate aquí es ampliar esa idea de justicia ecológica y que esa idea de justicia ecológica le competa a los animales, le competa a la flora también. La noción de justicia ambiental, otra noción que me parece, de nuevo, todo esto es como una caja nueva de herramientas, y cuando digo nueva, de verdad, no tiene más de 10 años de existencia. La noción de justicia ambiental, según Jorge Richman, tiene que ver no solo con la distribución justa de bienes y males ambientales entre la población humana, sino también entre ese y el resto de los seres vivos con los que compartimos la biosfera. De nuevo, quiero llamar la atención sobre algo que me impacta, me impresiona muchísimo, y es que esta discusión está importantemente liderada por pensadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, historiadores ambientales en América Latina. No estoy diciendo que no haya una importancia, un movimiento intelectual muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, o en algunos países europeos, pero es muy importante el aporte que está haciéndose desde Latinoamérica, y de nuevo el aporte más estremecedor son estas dos constituciones. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia con la naturaleza. Eso es otro de los artículos. Uno lo lee, realmente es sorprendente, es absolutamente sorprendente. A mí, antes de encontrarme con esto, buscaba casos excepcionales que se hubieran dado en algunos lugares, y me encontré con un caso en Estados Unidos. Eso fue tan impresionante, fotocopié el libro. Pero digamos que eso hizo jurisprudencia, pero no está en la Constitución. En el sur de los Estados Unidos, en un pueblo en donde se estaba haciendo una contaminación brutal sobre su río, un grupo de propietarios impuso una demanda, y la demanda le puso a nombre del río. Y la demanda es, el río necesita que no lo contaminen, no por los humanos, por el río. Y digo que hizo jurisprudencia porque ganó ese juicio, lo ganó el río. Pero acá hay una cosa muy diferente. O sea, imagínense todas las dificultades que debieron tener esos abogados, y de hecho me imagino muchas burlas. De hecho, de Michel Serres se han burlado muchísimo cuando él hace el contrato natural. Yo tengo un texto de Alain Roger, que es un teórico francés del paisaje, y Alain Roger se muere de la risa, le dice: usted deje de ser idiota, o sea, ¿cómo así? ¿Cuál contrato natural? La naturaleza no es un sujeto y no tiene voz. Y digamos que aquí habría toda una peripecia muy importante de decir: no tiene voz, pero nosotros podemos actuar de voceros de la necesidad del respeto, y por ese ente entendido como sujeto, que eso creo que es también la gran transformación, es el río entendido como sujeto, o entendido el mar como sujeto, o la sierra entendida como sujeto. En ese sentido, también
ha enriquecido, digamos, mucho esta discusión, algo fundamental, creo yo, y es una propuesta que se hace en el 2000 de una palabra nueva en términos de geología, que es hablar del antropoceno. Es un gran pensador que se gana un premio Nobel y que va a acuñar esa palabra. Antropoceno, dice él, es una era geológica. O sea, lo que dice este personaje no es ninguna cosa pequeña. Él lo que dice es que la entrada del humano en interferencia con lo vivo del globo terráqueo es de tal grado y magnitud y capacidad de transformación y modificación de los comportamientos más significantes del globo, que hay que considerar que eso es una era geológica. Y digamos, esta idea la obtuve, no sabía de eso fue el año pasado cuando oí a Juan Fernando Mejía en una conferencia en el Jardín Botánico, al que nos invitaron a Eulalia y a mí a hablar. Me puse a investigar sobre esto y no ha sido autorizado por la Gran Sociedad de Geología, pero ya hay grupos importantes, digamos, de científicos que están adoptando la idea de que nosotros estamos en una nueva era geológica. Una de las preguntas es ¿cuándo comienza? Algunos dirán es el siglo XIX, es la era industrial. Me parece muy interesante que otros dirán no, cuando un humano se agachó y sembró una semilla, ahí ya entró el antropoceno, ahí ya aparece eso. Yo pienso más lo segundo que lo primero. Y de nuevo, en términos de vivir bien o de un buen vivir, sería necesario entonces también tener en cuenta esa reflexión, o sea, la capacidad de alteración sobre lo vivo que tiene el humano es extraordinariamente profunda. Y eso se tiene que problematizar, eso se tiene que pensar. Y esto lo está pensando, creo yo. Bien, esto es Robert Polk Harrison. Las primeras comunidades humanas produjeron claros en los bosques primarios buscando sembrar otro tipo de árbol, el árbol genealógico. Pareció increíble. Yo leí eso y yo casi me muero. Claro, hay que quitar árboles. Eso es Gilgamesh. Cuando ustedes leen textos sobre el siglo XIX, hacer nación y ser patriota era tumbar monte. Sí, perfecto. Y precisamente ahorita el trabajo que está haciendo Eulalia en Río Claro, en Antioquia, para la exposición contra expediciones, era el señor que tiene una reserva en Río Claro, se acogió a una ley. Y pues la ley lo que premiaba es, estas son zonas baldías. A mí me parece muy divertido eso de decir zona baldía. Y en una zona baldía usted hace lo que se le da la gana, porque de nuevo somos los dueños de lo vivo. O sea, mate chigüiros, mate micos, mate árboles, tumbe toda esa cosa espantosa, y pues haga un sembradío. Y eso es de estos últimos años. Eso no, o sea, yo hablé del siglo XIX, pero ustedes tendrían que pensar que, como lo ha dicho mucho Molano en sus textos sobre la colonización del oriente colombiano, ese fue el estímulo de la colonización de la zona de los llanos, por ejemplo. Hay que tumbar todos estos, todas estas malezas. Es muy interesante la noción de maleza, o sea, aquello que no es útil y no parece ser útil para el humano merece morir. Es muy interesante, eso parece no tener debate. Bien, dice, producir un claro en el bosque y proclamarlo como lugar sagrado para la familia, de acuerdo con Vico. Él está ahí haciendo una discusión con Giambattista Vico. Fue la forma original de apropiación que le abrió espacio a la sociedad civil. Fue el primer acto decisivo, motivado por la religión, acto que condujo a la fundación de ciudades, naciones, imperios. Eso es hoy. Esto es todo el tiempo, creo que tenemos que desafortunadamente pensar en eso. Y digamos que María Buenaventura, hace 2 semanas me hizo caer en cuenta de eso. Me dijo, yo me voy para el Espinal. En el Espinal hay una catástrofe. Y es esto, las pérdidas económicas ascienden a miles de millones de pesos porque tenemos sembradas 7.000 hectáreas de maíz y cerca de 3 millones de pesos por cada una
es lo que se está dejando de recibir. Este es un campesino del Espinal. Resulta que ellos sembraron semillas de maíz transgénico. Llevan en esto 5 años, creo. Y pues este año fue la hecatombe total. Todas estas hectáreas sembradas de maíz son tuzas con 3 o 4 granos. Y de nuevo, esto es hoy. O sea, sembrar un claro, hoy hacer un claro, tumbar árboles, ahora no es solamente tumbar árboles, es modificar y hacer todo este ejercicio, digamos, de dominio de las semillas y de la información genética. De información genética que lleva siglos construyéndose. O sea, una semilla de maíz, una semilla de cacao, una semilla de lo que ustedes quieran, son siglos de información que está contenida allí, en esa semilla. Y que en el caso contemporáneo, a eso lo llama María semillas, maíces tristes o mazorcas tristes. Acá tienen una mazorca de esas que ustedes y a mí me gustan, y al lado hay una de las semillas del espinal. Es muy interesante, esto fue aprobado por el ICA, el ministerio no se manifiesta, o sea, eso no es problema de nadie. Los agricultores se le metieron a las semillas transgénicas. Hubo toda una resistencia por otra parte por los custodios de semillas. Ellos pues buscaron su bolsillo, era una nota, iban a ganar un jurgo de dinero. Ahora que se les notó en el bolsillo, están llamando a los custodios de semillas y le están diciendo, ¿qué hacemos? O sea, que ahora nos dimos cuenta qué significa este tema. Bueno, eso lo decía al comienzo y de nuevo me parece que es fundamental. Intervenir de esa manera, como lo está haciendo Monsanto, sobre la información que además es derecho del campesino y es derecho de esos elementos. Desvelar y debilitar, pero también construir horizontes de sentido diferentes, como los que articularían el buen vivir o el vivir bien, entendidos como ha querido ser subrayado como propuestas que buscan avanzar en la realización de la justicia, entendían necesariamente a partir del entronque de sus dimensiones social, cultural, ecológica. Marco Aparicio es un investigador español que está mirando estas dos constituciones. Y él y otro grupo de investigadores que, por ejemplo, se juntan en este texto que ahorita les mencionaba, dicen en el momento, ellos lo van a llamar así, estamos en lo que nosotros denominaríamos el postdesarrollismo, y en el momento del postdesarrollismo tiene que haber una opción al desarrollismo, una opción a la explotación acumulativa, imparable, por ejemplo, a ver a la naturaleza además como recurso, ¿no? Es ver la montaña, o es ver el lago, o es ver el grupo de árboles como un recurso. Tiene que haber otra opción, porque eso es insostenible además y es inviable. Un poco, a mí me parece que ante el pesimismo, por ejemplo, que a mí me embarga muchas veces, veo acá, ellos dicen, aquí hay una opción, acá hay una vía, acá hay una posibilidad. Y es una posibilidad que está cambiando de paradigma, está diciendo, el paradigma de la modernidad no era. Y desde luego el paradigma de la ilustración no, para nada, es fracasado. Y cada día da más miedo ese fracaso, porque ese fracaso sigue. Y el ejemplo que les estoy dando es el ejemplo hoy, Casanare, hoy Espinal, en Tolima. Bien, no, voy a pasar estas imágenes y voy a cerrar mi charla mostrando algunas piezas que yo me he puesto a revisar qué artistas o qué operaciones o qué obras tenían intuiciones que debatían, digamos, esta mirada antropocentrista, y he encontrado algunos que me interesan mucho. Voy a mostrar algunos apenas.
Esto es la Montellón. La Montellón, que algunos de ustedes se acuerdan, él es compositor, hace parte de Fluxus, amigo, colega de como Namjoon Paik o, por ejemplo, Yoko Ono, bla. Y él hace una serie de piezas que a mí realmente me sorprenden mucho. Esta se llama Composición número 5, o Pieza para Mariposa, 1960. Deje una mariposa o cuatro mariposas libre en el lugar del evento. Cuando la composición finalice, asegúrese de que la mariposa salga volando. La composición puede tener cualquier duración, pero si una ilimitada cantidad del tiempo está disponible, las puertas y ventanas del lugar deben ser abiertas antes de soltar la mariposa. La composición durará hasta que la mariposa salga volando del recinto. Esto tenía que ver con esto. ¿Se acuerdan de esa frase? Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie para oírlo, hace ruido al caer. Y de nuevo la mariposa suena y cuando vuela debe hacer un ruidaje que no la oigamos, eso no quiere decir que no suene. Ahí hay todo un concierto. Los artistas sonoros se han preocupado y se han ocupado de conseguir esos sonidos y de capturarlos. Pero esos sonidos eso no tiene nada que ver con la percepción humana. Nosotros somos apenas uno de esos seres que pueblan esta superficie de este globo. Este otro trabajo que yo creo que pues a muchos nos impresiona mucho, esto es otra de Giuseppe Pennone, y es Giuseppe Pennone tratando de operar como si él fuera río, o como si él fuera como si fuera el fondo del río, en ese enfrentarse y tocarse y arrastrarse y rozarse de las piedras, de los guijarros, de los diferentes elementos que están en el fondo del río. El texto es divino, algunos de ustedes lo tienen en su mente. Gustavo Salamea se consiguió esta cosa increíble, y era que Didi Uberman le permitiera hacer la traducción de ese libro maravilloso que se llama El Cráneo, vale como 15.000 pesos, es una de las piezas maestras del arte contemporáneo, en el que Didi Uberman charla y también piensa alrededor de Giuseppe Pennone. Y este fragmento es de Giuseppe, voy a leer solo un pedacito. Dice: todo sirve para esbozar la forma, efecto de un trabajo continuo de erosión, de presión sorda. La forma se dibuja y se evidencia. No tiene únicamente el río como proyecto revelarnos la esencia, la cualidad más dura, la más secreta, la densidad extrema de cada elemento de la piedra.